Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Treviño, soy exalumno del colegio. De parte del Liceo de Monterrey, le damos la bienvenida a los Colegios Hermanos de la República y agradecemos a todos los padres de familia que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar, para la sesión de preguntas que va a ser al final de la plática, voy a poner mi WhatsApp aquí en el chat y por ahí me pueden mandar las preguntas. Y bueno, la sesión de hoy trata de un tema de gran importancia en la actualidad y para esto nos acompaña desde España el psicólogo Alejandro Villena Moya, que nos impartirá la conferencia Pornografía, realidad o ficción. Alejandro es psicólogo general sanitario, coordinador de la Unidad de Sexología Clínica y Salud Sexual en la consulta Dr. Carlos Chiclán. Es miembro de la World Association for Sexual Health. Es coordinador del área de investigación y clínica de Dale una Vuelta. Además, es director del primer curso online de adicción a la pornografía en español. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y estar aquí con nosotros. Muy buenas, muchas gracias a vosotros. Estoy feliz de estar aquí con vosotros. Y pues bueno, ahora sí, sin más que agregar, pues nos quedamos contigo. Muy bien. Entiendo que tengo ya la presentación. Voy a ver si funciona esto. En principio, vale, fantástico. Ya me toca entender. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que estoy muy feliz. Yo hace unos meses, hace no tanto, antes de esta pandemia, ya casi el año pasado estuve en Monterrey, estuve en Chihuahua y estuve en diferentes ciudades de México impartiendo pues, diferentes talleres y diferentes ponencias sobre el tema de la pornografía. Es un tema que creo que es muy importante, pues dado los tiempos que corren y dado la rapidez con la que se difunde la información y la sociedad en la que vivimos, la información sobre la sexualidad también es un tema muy importante que se está difundiendo desde diferentes focos en el que a veces el punto de vista o la información que se transmite no se ajusta a la realidad. Por eso es un poco ese título de la sesión, ¿no? Pornografía, realidad o ficción. El otro día estaba viendo una serie documental que ha salido en Netflix que se llama Social Dilemma, que seguro que os suena, y decía que la mentira eh, en Internet se difunde 6 veces más rápido que la verdad. Entonces, la verdad es que me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo porque pensaba, ¿y qué pasa con la sexualidad? ¿Y qué pasa con la información que se transmite sobre sexualidad en Internet? Y creo que esto es un problema, ¿no? A mí me hacen habitualmente mucho esta pregunta, ¿por qué hablar de pornografía? ¿Por qué debemos hablar de pornografía con los jóvenes? ¿Por qué le hablas a familias? ¿Por qué le hablas a parejas? ¿Por qué hablas a matrimonios sobre sexualidad, sobre pornografía? Y yo siempre respondo lo mismo. Les muestro la realidad clínica que yo vivo. Yo me dedico a atender a pacientes que sufren con adicción a la pornografía, adicción al sexo o diversos tipos de dificultades sexuales. Y aquí traigo algunos ejemplos de personas reales con las que trabajo en consulta o adolescentes con los que me he encontrado en diversos talleres de educación sexual que imparto en los colegios, ¿no? Por ejemplo, Cristian, que ve 8 horas de pornografía al día y no puede parar de consumirla. Leonardo, que dice que las chicas en la pornografía son más guapas y dan menos problemas. Luis, que dice que se siente incapaz de parar de ver pornografía, que se aísla, que se queda en casa antes que ver a sus amigos. O Esteban, ¿no? Que dice que cada vez que se siente triste o solo, usa la pornografía para evadirse a un lugar fantástico. Creo que hay muchos argumentos para justificar el por qué hablar de pornografía. Yo, como os acabo de comentar, me dedico también a dar sesiones en los colegios desde los 11 años, perdón, hasta los 18 años, sobre el tema de consumo de pornografía, la sexualidad en general, y les hago una encuesta previa a esta sesión. Una de las preguntas que les hago es si han hablado sobre sexualidad alguna vez con sus familias. Y el 50% casi de estas personas, de estos chicos, chicas, dicen que no. El otro 50 te dice que sí y luego le preguntas, ¿y qué has aprendido? Y recuerdo algunos adolescentes que me decían, pues mi madre casi me pega la última vez que le pregunté por algo de sexualidad. Realmente no fue una conversación. Mi padre cogió el periódico y lo cerró y no quiso hablar más del tema. Es decir, que no es muy efectiva esta educación sexual que se está impartiendo, aunque creo que están haciendo grandes avances. Y creo que es muy importante que todos los que estamos aquí, y sabiendo que los protagonistas, ¿no? Son los padres, las madres, las familias, porque es al final ese hogar, ¿no? Donde tienen que recibir constantemente información, calidez, cariño y una formación de calidad sobre sexualidad.
Es curioso porque vivimos en una sociedad hipersexualizada en el que, pues como sabéis y como podéis ver en las redes sociales, en las series, en la televisión, en la publicidad, el sexo es el menú del día, ¿no? El sexo está a la carta y parece que el sexo es la única cosa que tenemos hoy día para ser felices o ¿no? Que va un poco relacionado con nuestra cultura quizá consumista, capitalista o hedonista, ¿no? Que a veces pues puede generar mensajes de confusión. Pero, curiosamente, a pesar de que vivimos en una sociedad hipersexualizada, en la que el sexo es tan explícito, ¿no? y está tan expuesta a la intimidad sexual, hay un mayor aumento de disfunciones sexuales. Hay un aumento de enfermedad de transmisión sexual, con todos esos esfuerzos que se han hecho en los colegios por intentar promover, ¿no? que se cuiden, ¿no? Las relaciones sexuales con respecto a la transmisión sexual. La educación sexual, como habéis visto en esa encuesta, sigue siendo un tabú en las casas. Y además cada vez hay más agresiones sexuales y violaciones. Es decir, que presumimos de libertades sexuales, pero realmente parece que no estamos educando bien lo que es la libertad sexual. No estamos responsabilizando realmente a los adolescentes sobre su sexualidad y no les estamos dando una formación de calidad para que puedan vivir una relación sexual sana. Y a mí me gusta mandar siempre este mensaje y lo mando con los adolescentes. El sexo es bueno si es bueno y te hace bueno también, ¿no? Y bueno, a veces algunas personas se quedan así como sorprendidas de este mensaje, ¿no? Pero creo que esto es importante porque el sexo, la sexualidad es algo bueno, algo que tenemos todos, algo natural, pero por suerte, como no somos animales, ¿no? Tenemos la capacidad de tomar decisiones respecto a la sexualidad, la capacidad de conocer, la capacidad de informarnos, la capacidad de formarnos respecto a la sexualidad. Por eso necesitamos comprender qué significa que una sexualidad sea buena, qué significa una sexualidad sana, cuáles son las dimensiones de la sexualidad. Y me gusta siempre empezar la charla explicando cuáles son los componentes de la sexualidad. Para explicarlo, yo me inventé una metáfora porque me parecía que dar una definición de la Organización Mundial de la Salud o una definición de un diccionario para un adolescente no iba a ser muy comprensible. Entonces decidí inventarme la metáfora de la mesa redonda de la sexualidad. Si recordáis este cuento clásico del rey Arturo en el que había una mesa redonda, en esa mesa redonda había diferentes miembros que decidían sobre pues, la política, la guerra, la magia, la medicina, ¿no? Y cada uno de ellos era importante, cada uno de estos miembros tenían una voz y un voto que ayudaban a que la corte, ¿no? del rey Arturo funcionase. Algo así pasa con la sexualidad, ¿no? Teniendo diferentes miembros, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta decir que la parte biológica, que este miembro más físico es el león o la leona, ¿no? Todos tenemos un cuerpo sexuado y sexual, todos tenemos unos órganos genitales y un aparato reproductor, todos tenemos un cerebro, una fisiología, unas hormonas, ¿no? Que nos configuran sexualmente, que nos determinan sexualmente por la pura genética y la biología. Pero, por suerte, no somos simplemente animales que están desbocados por la selva y que tenemos relaciones en las que no podamos tomar decisiones, en las que solo el impulso o el placer mande, ¿no? Y creo que ese es uno de los equívocos que hay en la sociedad actual, ¿no? Disociar el placer de lo afectivo, disociar la sexualidad, el cuerpo y lo físico de lo relacional, de lo íntimo, de la cultura, del proyecto de vida, ¿no? Por eso necesitamos otros miembros de esta mesa redonda que ayuden a decidir y que ayuden a configurar una sexualidad sana, ¿no? Por otro lado, tenemos el corazón, ¿no? El corazón hace referencia a la afectividad, a todo el mundo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, la capacidad de cuidar al otro, de respetar al otro, de entender, de intimar con el otro, de aprender a ser vulnerables con el otro, algo a lo que no nos enseña ni la pornografía, ni las redes sociales, ni la información. Y muchas veces aíslan, ¿no? Como este globo que se va y lo separan de nuestra propia sexualidad, lo cual nos puede llevar a grandes errores. Y de hecho, lo que vemos en las personas que tienen adicción a la pornografía o en las personas que tienen consecuencias negativas en su sexualidad, principalmente, y una de las variables que más nos encontramos, es que tienen problemas en su afectividad, que tienen problemas en regular sus emociones, que no son capaces de comunicarse con el otro, que no tienen empatía. Y al revés, la propia pornografía, lo que es, y lo veremos más adelante, lo que dicen los estudios es que daña esta capacidad de comprender, esta capacidad de entender al otro, esta capacidad de comunicar con el otro, generando grandes problemas, ¿no? y consecuencias en los adolescentes y en los adultos. Luego tendríamos la parte más intelectual. Este miembro es el cerebro, ¿no? El cerebro es esa parte más sabia,
esa parte que recibe información, formación. Hoy estamos cultivando también nuestro cerebro sexual porque nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a parar, nos ayuda a controlar nuestros impulsos, nos ayuda a ser reflexivos y tenemos que ser capaces también de ayudar a tomar decisiones, ¿no? Gracias a ese cerebro para nuestra vida sexual y para nuestra área sexual, encontrando ese equilibrio, ¿no? Entre lo racional y lo emocional, ¿no? Que nos ayudan a tener esta balanza, esta homeostasis dentro de nuestro mundo sexual. Luego también dentro de la sexualidad, por supuesto, tenemos la bandera, tenemos la cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la sexualidad en África que la sexualidad en España, que la sexualidad en México, ¿no? La manera en la que nos comportamos, en la que transmitimos, en la que nos relacionamos, cambia mucho de un país a otro. Por tanto, también es importante para entender a quién tenemos delante, qué cultura tiene y qué manera tiene o ha aprendido de vivir su sexualidad, ¿no? Luego también, por otro lado, tendríamos la dimensión más espiritual, ética, religiosa, ¿no? Aquí cada uno puede mirar hacia adentro sobre el proyecto de vida que quiere tener, puede tener una visión y una formación antropológica sobre el ser humano que le ayuda a complementar y a potenciar todas estas áreas de la sexualidad, ¿no? A mí me gusta decir que, en definitiva, lo que tenemos que hacer es escuchar a todas estas voces, ¿no? Como hace este perrillo, para que así el sexo sea bueno, ¿no? Ahora sí entendemos que el sexo sea bueno, que el sexo que es bueno será bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene todas estas dimensiones, porque todos estos miembros hablan y hacen que se genere una potenciación del ser humano y que se desarrolla el ser humano gracias a su sexualidad también, ¿no? Pero claro, vivimos tiempos difíciles, ¿no? Tiempos en que el sexo es un sexo de usar y tirar, ¿no? En el que el fin de la sexualidad, y creo que este es uno de los problemas también, ¿no? En la sociedad actual parece que es el placer, ¿no? Simplemente el obtener placer. A mí me gusta decir que el placer no es un fin, el placer es una consecuencia, porque si pongo el placer en primer lugar, me estoy olvidando a la persona, ¿no? Me estoy olvidando del ser humano. Entonces estoy priorizando el placer antes que la construcción de la propia persona, de la aceptación del cuerpo, de la propia identidad personal, de mi propia autoestima y de la capacidad de relacionarme con el otro, de comunicar, de transmitir, de expresar mis emociones, ¿no? Y cuando cultivo todo esto y cultivo todas estas dimensiones, luego obtendré placer, porque el placer en sí mismo no es malo, pero tengo que entender dentro de qué marco me muevo para obtener ese placer. Uno de los problemas que nos encontramos dentro de la sexualidad, antes de hablar del tema de la pornografía como tal, también es el sexting, ¿no? Que simplemente me gustaría mencionarlo de pasada. El sexting, sabéis que es ese envío o intercambio tanto de imágenes o vídeos o contenido sexual a través de redes sociales. Y es una de las prácticas que más está en aumento, y más aún con la pandemia actual que vivimos, ¿no? En la que la comunicación es más compleja, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios, estos son algunos estudios, ¿no? que he revisado recientemente y que hablan de que 3 de cada 10 adolescentes practican sexting, ¿no? Adolescentes menores de edad, y esto es una cosa muy importante a mi parecer, que cuanto menor es la educación sexual, mayor es el sexting y mayor es el número de parejas sexuales que uno tiene, ¿no? Es decir, que cuanto mejor y más eficaz y de mayor calidad sea la educación sexual, vamos a prevenir muchas conductas sexuales de riesgo relacionadas con la impulsividad, con la depresión, ¿no? Y con un daño que luego se puede hacer a las personas, ¿no? Esto no solo lo vemos en el sexting, sino que en general en las redes sociales vemos como esta hiperconectividad que tenemos a las redes sociales y a mí no me gusta demonizar las redes sociales porque gracias a Internet y gracias a todas las plataformas que tenemos, hoy nos podemos comunicar desde España y con México, ¿no? Lo cual nos permite realmente conseguir cosas buenas, ¿no? El problema es que hemos generado una sensación en la que a través de las redes sociales vamos buscando un valor, vamos intentando saciar la soledad. No enseñamos a los adolescentes ni a los niños a realmente regular sus emociones. Y lo podéis ver claro cuando un niño tiene un problema, se está frustrando, tiene miedo o está triste o llora en medio de un restaurante. Lo que hacemos es darle el iPad o darle un móvil para que juegue. De tal manera en la que le estamos mandando un mensaje muy perjudicial. Es la manera en la que tú tienes de regular tus emociones y de calmarte a ti mismo, de autorregularte, es a través de una tecnología y una pantalla. Y esto puede generar cierta dependencia, que es también lo que ocurre muchas veces en las personas que consumen pornografía, que utilizan la pornografía para calmarse y no desarrollan esas estrategias de regulación saludables, ¿no? Si volvemos a la mesa redonda y pensamos en la pornografía, de la que ahora dedicaremos un rato a hablar, vemos que lo único que nos muestra realmente de
de todos los componentes que tiene la sexualidad es la dimensión física. Y la dimensión física muchas veces estereotipada, sesgada, ¿no? Con jerarquía entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora hablaremos un poco de esto, pero realmente es una visión muy reduccionista del sexo porque no nos enseña realmente lo que es la sexualidad al completo, ¿no? Otra de las preguntas que hacemos sobre sexualidad a los adolescentes es si han hablado sobre pornografía con sus padres alguna vez. Fijaros, casi el 80% de los adolescentes, esto es una muestra de unos 320 adolescentes de colegios españoles, nunca ha hablado sobre pornografía con sus padres, ¿no? Y es un tema que tenemos que tener claro que hay que hablar, ¿no? Porque es un tema que puede generar vergüenza, tabús, que puede parecer que es un tema difícil y difícil de abordar como padres y quizás como padres, pues nuestras generaciones anteriores tampoco han tenido las herramientas para hablarlo con nosotros y no tenemos un modelo. Por eso es tan importante que trabajemos y que existan este tipo de sesiones para pensar todos juntos y para desarrollar argumentos, ¿no? que puedan convencer a los adolescentes de que la pornografía no es una forma sana de vivir la sexualidad, ¿no? Y que ellos tienen la elección y la libertad para tomar decisiones, ¿no? Veamos brevemente simplemente algunos datos, ¿no? Con respecto a la pornografía. Este es un estudio que salió muy recientemente en España, es del 2019, y la verdad es que es un dato alarmante, sobre todo la edad de inicio de contacto. La media se encuentra entre los 11 años, más o menos, pero este estudio lo que ve es que en España algunos adolescentes empiezan a adelantarse incluso a acceder a la pornografía con 8 años. No son todos, es un porcentaje, pero esto significa que cada vez se adelanta más. Y esto es responsabilidad de las empresas y de la industria pornográfica, que lo que intenta es ir vinculando diferentes contenidos sexuales y pornográficos a contenidos como los videojuegos, los vídeos de los youtubers. Y a mí me llamó mucho la atención porque hace unas semanas vi un vídeo en internet en el que aparecía un actor porno español que es súper conocido en España, sale en la televisión y en todo tipo de programas que ven los millennials. Y lo tenían haciendo un vídeo sobre el Fortnite, jugando al Fortnite, ¿no? Que en principio, bueno, es un videojuego que no tiene, pues, ese contenido pornográfico, ¿no? Que puede ser mejor o peor o le puede gustar más a la gente, pero en sí mismo no es pornográfico, ¿no? Pero aparecía este actor utilizando este videojuego y quitándose la camiseta, con otra actriz que también se quitaba la camiseta. No era un vídeo pornográfico, no se veía un desnudo explícito, pero empiezan a sexualizar algo que en principio es un videojuego recreativo. De esta manera, los algoritmos de YouTube y de Google te van redireccionando a que tú puedas ver una entrevista de este actor en otro programa y eso hace que el contenido sexual pueda ser mucho más fácilmente accesible para esas personas jóvenes, ¿no? De preadolescentes incluso, tienen 8 años, sin que siquiera lo busquen deliberadamente. De hecho, en el último estudio que hemos realizado, que presenté en el Congreso Mundial de Sexología en México, el 30% de los adolescentes que ven pornografía acceden de forma accidental a la pornografía, es decir, no lo buscan deliberadamente, ¿no? Y uno puede pensar que esto es un tema solo de hombres, pero es verdad que también en las mujeres, como podéis ver también en la gráfica, se está aumentando el consumo de pornografía y también se está normalizando y empezando a difundir también la pornografía dentro de las mujeres, lo cual pues también tiene sus consecuencias muy perjudiciales. Quizá tenemos que verlo para creerlo, ¿no? Y podéis pensar, bueno, este chico es un alarmista, ¿no? A lo mejor no es para tanto el tema de la pornografía, pero no es cierto, sí es para tanto. Simplemente podemos hacer una búsqueda. Aunque Google está haciendo un esfuerzo en censurar algunos contenidos, si pensamos en una palabra muy inocente que puede poner un niño de 12 años con un amigo en el ordenador, que puede ser la palabra culo, ¿no? Porque ya sabéis que los adolescentes, culo, caca, pedo, pis, son como sus 4 palabras más habituales, ¿no? Pues si pones la palabra culo, ahora lo han censurado en Google, pero si pones simplemente el diminutivo, que sería la palabra culito, y os voy a poner la captura de pantalla reciente de Google aquí en España, vemos que la primera es una moda urbana, pero la segunda ya es una página pornográfica. Vemos que la última ya está hablando de cómo utilizó el culo de esa chica para tener una relación sexual. Y ni siquiera os enseño las imágenes. Cuando pulsas en imágenes en Google, lo tengo censurado porque son completamente desagradables las imágenes, pero no os imagináis la cantidad de material pornográfico que hay tan accesible con una simple palabra que en principio es inocente de un propio adolescente que está curioseando sobre su cuerpo. Y claro, ¿qué nos transmite la pornografía? Nos transmite una visión real sobre la sexualidad, nos ayuda a crecer sexualmente, nos ayuda a ser mejores hombres, mejores mujeres, nos ayuda a tener mejores relaciones sexuales.
La industria pornográfica te vende que sí, que está llena de placer y de satisfacción, pero realmente es todo lo contrario. Y lo que vemos en los estudios es que un mayor consumo de pornografía lo que acaba determinando es una baja satisfacción sexual en las personas, ¿no? En diferentes ámbitos. Primero, en una variable que me parece muy fundamental, que es en la agresividad y en los estereotipos de género, en la visión de dominancia del hombre y de sumisión de la mujer que aparecen en estos vídeos pornográficos. Perdonad porque está la luz dándome de cara y voy a cortarla. Creo que era mejor hacerlo así que continuar todo el vídeo con la luz. Perdonad. Una de las cosas más importantes es el tema de la agresividad, ¿no? Y lo que se ve en los estudios, que es que cuanto mayor es el consumo de pornografía, mayor probabilidad hay de llevar a la práctica en una relación sexual la agresividad, los insultos, la degradación. Hay categorías específicas de agresividad, de violación, de degradación, de humillación en el mundo de la pornografía. De hecho, uno de los vídeos más vistos en 2019 fue una violación grupal. Perdonad que a veces sea tan explícito, pero es que es realmente grave esto que está ocurriendo, ¿no? Y de hecho la propia Fiscalía Española ha culpado de forma directa a la pornografía como uno de los motores de la agresividad en España, ¿no? Para que veáis que esto no es algo que me invento yo, ¿no? O que simplemente sea yo, porque yo no tengo nada personal en contra de la pornografía. Yo simplemente me empiezo a dar cuenta que dentro de la pornografía, ¿no? Y dentro del mundo de la psicología clínica, las personas cada vez acuden con más problemas, cada vez acuden con más adicción a este tema y con menos control, y que los adolescentes están aprendiendo de una forma nefasta sobre la sexualidad. Este artículo que se publicó en 2015 hasta ahora es el mejor estudio que hay sobre este tema entre la agresividad y la pornografía. Lo que podemos ver es que a través de un metaanálisis, que es un análisis de muchos análisis con una muestra muy representativa, vemos que cuanto mayor es el consumo de pornografía, mayor es la capacidad de la posibilidad de tener y de ejecutar agresiones sexuales. Esto no solo se ve en los hombres, sino que también se ha visto como en las mujeres que consumen más pornografía tienen más dificultad de darse cuenta cuando están sufriendo una agresión. O sea, se ha hecho un estudio sobre la probabilidad que tiene una mujer que ve pornografía de denunciar una violación real y se ve que la probabilidad es menor en una mujer que ve pornografía. ¿Por qué? Porque normaliza la violencia, porque banaliza la violencia, ¿no? Por ver un vídeo pornográfico no voy a ser un agresor sexual, sería una locura decir esa afirmación. Pero si yo todos los días veo un libro, leo un libro sobre historia, leo un libro sobre deporte, pues yo aprendo de deporte, aprendo de historia. En la pornografía pasa algo similar. Yo voy incorporando estos modelos, sobre todo el adolescente que no tiene una visión ni ha tenido una educación sexual normalmente adecuada, pues puede creer que lo que tiene que hacer para excitar a un hombre, para excitar a una mujer, para disfrutar de una relación sexual es ser violento, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Un problema que está estudiado y que realmente está afectando mucho a la sociedad y a las personas, ¿no? Otro de los problemas que nos encontramos es el aislamiento, ¿no? La pornografía al final es ver la sexualidad, no es vivirla, no es experimentarla, ¿no? Es casi un voyerismo, ¿no? De la sexualidad. Y vemos como personas que tienen dificultades de habilidades sociales o de relacionarse, la pornografía fomenta más aislamiento, favorece esa soledad y acaba mermando esas capacidades de empatía, de conexión con los demás, y a la hora de tener una relación sexual luego tienen dificultades porque no han desarrollado estas capacidades relacionales, de intimidad, de compartir, de comunicar, que tiene la propia vida humana, ¿no? Y que tiene la propia relación sexual. Otro tema es el tema de las expectativas que nos genera sobre la relación sexual. ¿Qué tipos de cuerpos? ¿Qué tipos de genitales vemos en la pornografía? Hace unos años salió un estudio sobre cómo las niñas adolescentes en el Reino Unido se operaban sus genitales para parecerse a las actrices pornográficas. Hace poco ha salido otro estudio que habla de cómo se ha alterado la visión del cuerpo de las mujeres debido a la pornografía, porque esperan y creen que la manera de ser sexys y de ser atractivas para sus parejas es parecerse a esas actrices. Y el hombre espera que el sexo real con una mujer real también esté condicionada por ese canon de belleza. Al final, el porno está configurando nuestra narrativa, nuestra visión sobre la belleza, sobre lo que es el cuerpo, ¿no? Y está realmente atacando, ¿no? Digamos, a esa parte, ¿no? tan importante del ser humano. Luego, por otro lado, tenemos todo el tipo de problemas de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la mujer que
que es la que suele pillar al hombre, ¿no? En muchas ocasiones consumiendo. Yo me encuentro en consulta muchísimas parejas que en ocasiones pues vienen porque su mujer ha descubierto el consumo de pornografía, porque el hombre no tiene ganas de tener relaciones sexuales porque ya sacia su deseo a través de la pornografía, y esto genera muchas disputas en matrimonios y en parejas y genera grandes problemas, no solo de satisfacción sexual, sino en ocasiones incluso llevando a la persona a querer imitar más esas prácticas que aparecen en la pornografía y acudir a club de prostitución o buscando infidelidades para intentar alcanzar eso que la pornografía les muestra, que es insaciable y que nunca para, ¿no? Al final es una manera de vivir la sexualidad robótica, ¿no? Que en lugar de conectarme a mí mismo, me desconecta de mí y del otro, ¿no? En la que aprendo del sexo a través de un ordenador, a través de una pantalla. Y eso pues tiene una repercusión también en mi cuerpo, en mi memoria procedimental. Perdón. La memoria procedimental es esa memoria en el hacer que todos tenemos. Por ejemplo, cuando me monto en bici, yo no tengo que pensar cómo se monta en bici, sino que simplemente experimento la actividad de montar en bici. Si yo acostumbro a mi cuerpo a que la sexualidad sea a través de un ordenador, de forma solitaria, a través de una pantalla, a través de unos altavoces, cuando voy a tener una relación sexual real, hay estudios que hablan de que cuanto mayor es el consumo de pornografía, peor es la calidad de la respuesta sexual, peor deseo sexual hay, menor satisfacción sexual. Es decir, hay muchas causas negativas dentro de la respuesta sexual, ¿no? Y además la sexualidad en la pornografía no está bien representada porque tú le das al play y la gente ya está teniendo relaciones sexuales. La relación sexual requiere un clima, un tiempo, un modo, una manera, un ambiente que no enseña un consentimiento, un respeto, una empatía. Todo esto no nos lo enseña la pornografía, ¿no? Claro, imaginaros encima un adolescente, ¿no? Que está desarrollando su cuerpo, que está su cerebro en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. El impacto que tiene en estas edades es mucho mayor, ¿no? Y se ha visto cómo esa huella que dejan y un contacto temprano con la pornografía es uno de los factores de riesgo para luego desarrollar una adicción a la pornografía o un desarrollo insano de la sexualidad, ¿no? Hay diversos estudios que hablan sobre el impacto de la pornografía en el cerebro. Sería exagerado decir que la pornografía te deja el cerebro como a Homer Simpson, pero sí que es verdad que la pornografía te afecta, ¿no? en tus lóbulos cerebrales. Hay muchos estudios que han hecho resonancia magnética funcional, en la que se puede ver el comportamiento del cerebro, la anatomía y la estructura, y lo que se ve es que en los mayores consumidores de pornografía, el sistema de dopamina está alterado de tal manera en la que el cerebro se vuelve adicto a una creciente cantidad de dopamina, cada vez pidiéndome más, ¿no? Ese es el efecto de tolerancia que ocurre en otras drogas. Esto es una droga, es una adicción comportamental, ¿no? Se podría llamar, es un problema, ¿no? Que se asemeja también en el ámbito neurobiológico a otro tipo de adicciones, ¿no? Entonces, lo que vemos es cómo ese sistema de dopamina se altera, ese sistema de recompensa, y luego la parte frontal del cerebro, que es la parte del director de orquesta, el córtex frontal, ¿no? El que controla, el que toma decisiones, el que para los impulsos, el que regula las emociones, se va desgastando, ¿no? Entonces lo que vemos es una persona descontrolada, sin autocontrol, sin capacidad de gestionar su propia sexualidad, en consecuencia del consumo de pornografía. Y además hay muchos estudios que hablan de la relación entre la impulsividad y un consumo mayor de pornografía o la falta de empatía. Han descubierto ahora un lóbulo en el cerebro donde están las neuronas espejo, ¿no? En la que está alterado debido al consumo de pornografía, ¿no? Y al final esas neuronas espejos son esas neuronas que tenemos en el cerebro que imitan los comportamientos, ¿no? Que aprenden viendo de las otras personas, ¿no? Por eso ese impacto, ¿no? Porque a nivel cerebral estamos preparados para aprender viendo, ¿no? Y si vemos la pornografía que nos manda un mensaje tan erróneo sobre la sexualidad, pues podemos desarrollar comportamientos muy negativos respecto a la sexualidad. Luego, a mí siempre me gusta decir que aprender sobre sexo en la pornografía es como intentar aprender a conducir viendo una carrera de Fórmula 1, ¿no? Si yo cojo un coche de Fórmula 1 con 18 años sin haber cogido el coche nunca y sin tener experiencia y sin saber manejar, ¿no? Probablemente tenga un accidente. Si yo intento ejecutar el sexo como el sexo que aparece en la pornografía, probablemente también tenga consecuencias negativas, ¿no? Y al final, fijaros, la pornografía es una industria que solo quiere dinero, ¿no? Es una industria capitalista. No es una industria en la que haya profesionales médicos, psicólogos, sexólogos, psiquiatras, maestros, educadores, formadores, padres que estén preocupados por la salud sexual de las personas, sino que todo lo contrario, son personas que lo único que quieren es ganar más tu atención,
generar más usuarios, tener más impacto y generar más adicción, porque así se lucran ellos a través luego de la publicidad y de los diversos medios que tienen para lucrarse, ¿no? Por tanto, es una industria de la que desconfiar, ¿no? Me gustaría que, para concluir un poco esta parte sobre las consecuencias y lo que transmite la pornografía, y las consecuencias perjudiciales, traeros un ejemplo de una persona real, ¿no? De la vida real. Porque esto no es algo que me invento yo, no es algo que yo haya decidido mandar estos mensajes, sino que lo vivo día a día. Esta carta es de un chico de 18 años con el que empecé a trabajar por Skype en psicoterapia y en el que descubrimos que tenía un problema grave con la pornografía. Una de las cosas que yo le pido, una vez vamos avanzando en la terapia, es que escriban una carta de despedida a la pornografía. Esta carta me gustó tanto y me pareció tan impactante que le pedí el permiso, con sus datos codificados, por supuesto, para ponerla en mis sesiones y para reflejar la realidad del impacto que la pornografía tiene en las personas. Me gustaría leerla con ustedes. Dice: querida pornografía, hoy he decidido escribirte esta carta para decirte adiós. He de admitir que contigo aparentemente aprendí mucho del sexo y me has ayudado a evadir mi mente de la realidad, mostrándome fantasías. Has hecho que mi mente hallase ese equilibrio emocional que yo no le supe dar, y siempre que tenía una emoción mala podía contar contigo, pues estabas a un clic siempre de mi móvil. Y no me costaba encontrarte. Parecías realmente buena, aunque ya desde pequeño, que fue cuando te conocí, sabía que no debías ser como pensaba. Y con el paso de los años seguí conociéndote y me di cuenta realmente de quién eres y qué has hecho conmigo. Crecer contigo me ha hecho daño. Has resultado ser para mí una droga perjudicial. Todos los beneficios que parecías tener eran falsos. Me mentiste y me engañaste. Me hiciste creer que eras buena y que no me harías ningún daño, pero no fue así. Por tu culpa no aprendí una manera sana de hallar un equilibrio mental y ahora siempre busco la sexualidad para regularme mentalmente. Esto hace que me sienta mal, me sienta sucio, pues no debería ser así. Ahora veo realmente quién eres y todas tus tretas y engaños. Has hecho que tampoco tenga confianza en mí mismo. Has hecho que dependa de ti y me has hecho creer que soy incapaz de dejarte, haciéndome sentir un inútil. Has hecho que pierda la confianza y amor de una chica estupenda que me quiere e hiciste que no supiera valorarla, e incluso minaste el amor que sentía por ella. Por tu culpa me has hecho sentir despreciable, pero la que realmente eres despreciable eres tú. Podría seguir haciendo una larga lista de todas las cosas malas que me has hecho, pues todo lo que me hacías creer que era bueno en ti era falso, te odio. Por ello te digo adiós, sabiendo quién eres realmente y sabiendo sobre todo quién soy yo. Te dejo, pues no te necesito. Soy capaz, sin duda alguna, de librarme de ti. Con las herramientas que estoy aprendiendo en psicoterapia, lo conseguiré. Sé que esto no te va a gustar, pues eres egoísta y no me dejarás tan fácilmente. Tratarás de engañarme y embaucarme con tus falsos encantos, y me costará al principio, pues eres astuta y estás en muchos lugares. Pero con el tiempo verás que esta carta de verdad es lo que pienso. Adiós pornografía, no quiero buscarte más, no te necesito, eres perjudicial y falsa, sin ti seré feliz. Adiós. La verdad es que sigo leyendo esta carta y se me siguen poniendo los pelos de punta porque conozco a esta persona y, bueno, a través de la psicoterapia, pues, generas una relación muy profunda, muy íntima, ¿no? Esta persona salió de la pornografía, recuperó a esta chica, ¿no? Pero, bueno, fue un proceso largo y difícil, ¿no? Y llevaba muchos años consumiendo pornografía y al final, pues, tuvo que acudir a un profesional que lo pudiera orientar sobre este tema. Pero creo que esta carta resume muy bien todo lo que acabamos de comentar y todo el impacto que realmente puede tener la pornografía dentro de una persona. Para continuar y para no detenerme mucho, me gustaría contar un poco esos factores que predisponen a que un adolescente tenga o una persona tenga una adicción a la pornografía y luego dar algunas claves sobre lo que es la educación sexual y cómo abordar este tema de la pornografía. Recordar que al final de la sesión daremos mi email también para que yo os mandaré un material, libros de referencia y para que os podáis comunicar conmigo para todo lo que necesitéis, por si se queda algún tema en el que no podamos profundizar del todo. ¿Qué factores psicológicos predisponen a desarrollar una adicción a la pornografía? Es decir, ¿con qué hay que tener cuidado? Pues se ha visto, estos son estudios en los que se ha demostrado esta relación causal, ¿no? Se ve que cuanto peor y más pobre es la educación sexual, más probabilidad hay de desarrollar una adicción a la pornografía. También si la educación sexual es muy restrictiva y prohibitiva, hay que elaborar en positivo, hay que hablar de los beneficios de una sexualidad sana, hay que intentar no ser un negativista de la sexualidad, porque muchas veces eso hace que la persona se reprima más y a veces acuda a la pornografía como una manera y una vía de escape.
También una educación sexual sin límites, sin restricciones, en la que todo vale, se ha visto como eso es un riesgo para desarrollar un consumo perjudicial de pornografía, ¿no? Personas que tienen dificultades a la hora de relacionarse, en su autoestima, pues prefieren buscar una pareja en la pornografía y porque tienen esa incapacidad de relacionarse, ¿no?, con las personas reales. Luego, esa dificultad de la relación de pareja, incapaz de resolver un problema o de comunicar un problema o resolver un conflicto en pareja, muchas veces acuden a la pornografía como una manera de buscar eso que no tienen en la pareja, que se podría solventar con de muchas otras maneras, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con momentos de cambios, ¿no? También esos divorcios que pueden existir en las familias, momentos de crisis en las familias, ¿no? Todas las emociones negativas como la irritabilidad, el aburrimiento, la tristeza, personas que no saben gestionar ese mundo emocional o que tienen realmente un impacto grave en el mundo emocional, eso fomenta que se pueda desarrollar un consumo de pornografía. Todo este tipo de factores también pueden predisponer a otras cosas, ¿no? Pero están estudiados en concreto para el consumo de pornografía, ¿no? Personas que no saben gestionar el estrés o la ansiedad. Muchos pacientes tienen problemas en el trabajo, muchos pacientes tienen mucha ansiedad y al final lo que hacen es utilizar la pornografía como un canalizador de esa ansiedad, ¿no? Luego el trauma o el abuso sexual, pues imaginaros una persona que ha sufrido un abuso, que es de los mayores dolores que puede sufrir una persona y sobre todo un niño, una niña, ¿no? Pues eso condiciona que la persona desarrolle una sexualidad anómala, culpable, avergonzante muchas veces, y esto está relacionado también con un consumo de pornografía problemático, ¿no? En el que a veces para liberar ese daño, esa soledad que la produce el abuso, buscan la pornografía para intentar como sanar esas heridas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los estilos de apego y de relación personal, con la propia autoestima, porque no soy capaz de entablar una relación sana, sólida y con una identidad, ¿no? Como pone ahí también, y una personalidad eh, llena de capacidades, ¿no? Pues todos estos factores lo que acaban haciendo, además de esa estructura familiar, ¿no?, y esa falta de comunicación emocional en casa, pues predisponen a que el adolescente, ¿no?, y son cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos prevenir o si queremos atajar el tema también del consumo perjudicial en un adolescente. Algunas señales de alerta que podemos tener en un adolescente para saber si puede tener una adicción a la pornografía: que haya mucha dependencia de la tecnología, que haya cambios en el sueño, en la alimentación o algún tipo de cambio en su comportamiento, que pasa mucho tiempo con el móvil en sitios privados, que no comparte el móvil, que lo utiliza como algo muy aislado, prohibitivo, cerrado, ¿no? Que existan otras adicciones, porque muchas veces las personas que tienen adicción a la pornografía tienen adicción al tabaco, al alcohol o a otras sustancias, que haya un rendimiento escolar bajo, que haya cambios en su estado de ánimo o en la ansiedad, que utilice un lenguaje muy sexualizado, que digas, esto no es propio de su edad, ¿dónde ha aprendido esto?, ¿no? Puede ser que lo esté aprendiendo en la pornografía, que tiendan a aislarse y a encerrarse en sus cuartos, ¿no? Pueden ser que estén consumiendo pornografía, o que haya mentiras o comportamientos que no puedo explicar, ¿no? Estas señales de alerta también nos pueden indicar otros problemas en la adolescencia, pero son señales que están estudiadas, que están relacionadas también con el consumo de pornografía. Entonces, veamos algunas ideas prácticas y sencillas para esta mitad final de la plática, ¿no?, como decís allí, sobre la educación sexual. Estamos desarrollando un cómic sobre sexualidad para que los padres podáis utilizarlo con vuestros hijos y vuestras hijas y los adolescentes. Y este es un adelanto, un poco un spoiler de una de las viñetas que vamos a presentar, ¿no? Si la podéis observar, no sé si la veréis bien, pero ahí se ve como un chico está consumiendo pornografía y sus padres les pillan, ¿no? Y ven que está viendo pornografía y te plantea dos opciones, ¿no? Dos padres regañando inmensamente o dos padres intentando acompañar, escuchar, comprender, ¿no? Bueno, podéis dedicarle 5 segundos a pensar qué opción tomaríais, ¿no? Yo he estado en muchas sesiones con padres y algún padre me ha dicho, pues yo le metería una leche a mi hijo, es que eso es intolerable, ¿no? Y eso es justo lo contrario, ¿no? Y ahora veremos esas herramientas que podemos tener para abordar estos temas con nuestros hijos, ¿no? Porque el adolescente va a tener curiosidad sexual y yo siempre se lo digo a los adolescentes, yo no voy a poder protegerlos de la pornografía toda la vida, yo no voy a obligarte a que no veas pornografía, yo te voy a dar las herramientas para que tú pienses si realmente la pornografía es algo que te viene bien o que te viene mal, para que tú seas libre para decidir. Y creo que esa es la línea.
desarrollar un pensamiento crítico en nuestros hijos, ayudarles a tomar decisiones, a que sean autónomos, a que ellos construyan esos propios valores. No tanto imponer o restringir o intentar evadirles de una realidad que tristemente es difícil de la que se va a dar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer quizás es pararnos a pensar, ¿no? A mí me gusta utilizar mucho este guión, ¿no? Que tiene que ver con el qué, el cómo, el por qué, el para qué y el para quién, ¿no? Es un guión que utilizo en mi vida en general para bastantes cosas, ¿no? Y para uno de los temas que se puede utilizar también es para hablar sobre pornografía con mi hijo, ¿no? ¿Qué le quiero decir? Quiero transmitirle que la pornografía no es saludable, que genera unas expectativas irreales, que daña a las mujeres y a los hombres, que nos transmite una visión del cuerpo que no es adecuada, ¿vale? Muy bien, ese es el qué, ese es el mensaje, ese es el contenido. ¿Cómo lo voy a decir? Voy a gritar, voy a poner un tono sereno, voy a ser acogedor, voy a acompañar con el cuerpo lo que digo, voy a utilizar el cariño, voy a utilizar un apoyo incondicional, voy a transmitirle cuidado y serenidad, incondicionalidad, ¿no? ¿Por qué se lo quiero decir? Porque creo que es algo importante de cara a su desarrollo. ¿Para qué? Para prevenir que desarrolle un consumo perjudicial de pornografía. ¿Y para quién? ¿Quién es mi hijo? ¿Quién es mi hija? ¿Qué edad tiene? ¿Qué personalidad tiene? ¿Es más tímido? ¿Es más reservado? ¿Tiene más capacidad de hablar? ¿Tiene menos capacidad de hablar? ¿Confía más en mí? ¿Confía menos? Si yo me planteo este guión para intervenir en conversaciones, me puede ayudar a desarrollar un escenario, ¿no? Y a plantear un escenario que sea viable en el que yo ya voy anticipando cómo trabajar sobre este tema, ¿no? Otro de los mensajes importantes y que forman parte de la educación sexual es a aprender que la educación sexual se construye, que la educación sexual es cotidiana, es diaria. La educación sexual es prácticamente desde que está el niño en la barriga o la niña, ¿no? ¿Por qué? Y puede parecer una locura. Bueno, una amiga mía decía que la educación sexual es intraútero, ¿no? Es un poco exagerada. Pero es verdad porque educación sexual no es solo hablar de sexo o de pornografía. Educación sexual es hablar del cuerpo, de los cambios, de aceptar el propio cuerpo y de conocerlo, de hablar de la asertividad sexual, del respeto, de la comunicación, de las dimensiones, de la espiritualidad, de los valores, del proyecto de vida. Es hablar de los cambios que se producen en la adolescencia, es hablar de la intimidad. Todo esto también es educación sexual. Y yo no puedo pretender que si nunca he hablado sobre estos temas, ahora mi hijo vaya a tener una tremenda conversación sobre sexualidad conmigo. Por eso es importante empezar a construir poco a poco y desde que son muy pequeños, ¿no? Este clima de confianza, esta información que vaya yendo adaptada a las edades, ¿no? Y que uno mismo tenga ese conocimiento como padre o como madre sobre lo que es la sexualidad sana. Esto, que pongo aquí la foto, es un semáforo que nosotros desarrollamos sobre la sexualidad adaptado por edades. Es un semáforo que yo os puedo facilitar si me contactáis a través de mi email porque es una manera de comprender qué es lo adecuado o no en función de cada edad, ¿no? El rojo sería algo intolerable, lo amarillo sería un comportamiento de alerta o de riesgo y lo verde sería algo que puede ser normal. Por ejemplo, que un adolescente, que un niño de 8 años de pronto se desnude, pues a lo mejor no es un comportamiento alarmante porque sea pervertido, porque haya sufrido un abuso, sino que quiere conocer su cuerpo, ¿no? O sea que hay veces que tampoco hay que intentar no alarmarse, ¿no? Ante determinados comportamientos que pueden parecer muy horribles como padres, pero que realmente a veces simplemente son comportamientos ingenuos y de curiosidad por la sexualidad, ¿no? Hay que enseñarles a pedir ayuda, hay que fomentar un clima de confianza, hay que generar una relación sólida con ese adolescente para que probablemente el adolescente no nos va a contar todo, lógicamente son adolescentes. Vosotros habéis sido adolescentes, yo he sido adolescente y no he hablado de todo con mis padres, pero sabía que podía acudir a ellos cuando tenía un problema y necesitamos transmitirles esa confianza para que ellos sean capaces de acudir a nosotros. Pero no como un espía, sino como alguien que está disponible para la ayuda, ¿no? Como un socorrista. Hay que saber que la educación sexual es educación emocional, que hablar de emociones, de identificar las emociones, de ponerle nombre. Yo no solo estoy mal o bien, estoy triste, estoy desolado, estoy esperanzado, me siento solo, me siento ilusionado. Hay que saber identificar y que tomen conciencia de lo que sienten, porque muchas veces cuando no sabe lo que siente ese adolescente, no sabe expresarlo y no sabe regularlo. Y es fundamental para luego prevenir el consumo de pornografía o para que no utilice la sexualidad como una manera de gestionar esa afectividad. Es fundamental este trabajo en la educación emocional. Muchas veces, más que hablar de sexo, hay que escuchar sobre sexualidad. Y esto, yo siempre cuento una anécdota
que ocurrió en mi familia, en la que mi prima pequeña estaba con mi abuela y mi abuela estaba cociendo unos huevos en una olla, ¿no? Con el agua hirviendo, y metió 2 huevos dentro de la olla. Y sabéis que cuando el huevo se rompe un poco, sale un hilito, ¿no? Que es la parte del huevo que se cuece por fuera y se queda como un hilito blanco en la olla. Mi prima lo vio sorprendida y le dijo: abuela, ¿eso es el semen? Claro, mi abuela, imaginaros, espantada, totalmente descolocada, sin saber qué hacer, y le dijo: niña, tú, ¿pero por qué dices eso? Y mi prima, de forma inocente, le contestó: porque me han dicho que el semen sale de los huevos, ¿no? O sea, fijaros, algo que puede parecer alarmante realmente es una pregunta de curiosidad y de ingenuidad que puede tener un adolescente y que quiere simplemente conocer cómo funciona la sexualidad, al igual que quiere conocer por qué vuela un avión, ¿no? Es normal que el adolescente tenga curiosidad sobre la sexualidad. Hay que saber hablar y hay que saber hablar bien también sobre sexualidad. Por eso es importante hablar en positivo. Por eso es importante recuperar esa fe también en el amor y la ternura. Si miramos los estudios de fantasías sexuales que se han hecho en los últimos años en los adolescentes, es súper curioso porque uno con fantasías sexuales se puede imaginar cualquier movida rara, ¿no? O cualquier cosa como descabellada, pero la fantasía sexual que más seleccionan los adolescentes de todas en un listado enorme que le dan es tener sexo con alguien que quiere y que le quiere. Es decir, el ser humano tiene esa capacidad de querer y tiene esa capacidad innata de relacionarse de forma afectiva en la sexualidad. Así que no olvidemos que eso forma parte de nosotros y que la pornografía no es suficiente para desmontar esa afectividad que tenemos todos los seres humanos. Y más vale tarde que nunca. Si no he hablado a los 12, empiezo a los 14. Si no he hablado a los 14, empiezo a los 16. Mejor pronto que tarde, pero mejor tarde que nunca. Y sí, efectivamente, esto es mucho esfuerzo. Ya tenemos una vida, una pareja, un matrimonio, tenemos que atender el colegio, tenemos que atender nuestro trabajo, tenemos que atender nuestras actividades, el deporte, la música, el baile de nuestros hijos. Y esto, pues es un esfuerzo, y llegar a casa y querer trabajar estos temas no es agradable, pero hay que intentar imaginárselo como este caracol, ¿no? Fijaros, el caracol al principio está mirando ahí, desolado, ese camino entre las dos maderas, ¿no? Y al principio pues se echa para atrás pensando: buah, esto no será posible, yo mejor que lo haga otro, que lo hagan en el colegio, que lo haga el psicólogo, ¿no? Pero bueno, después de escuchar esta charla de Alejandro, venga, me estoy envalentonando y tengo ilusión, voy a intentar hacerlo, ¿no? Y al final, poco a poco, como veis, si se exprime, se esfuerza y se retuerce este caracol, y si los padres se esfuerzan en esta educación sexual, conseguimos llegar a ese objetivo, ¿no? Claro, es normal que de primeras la respuesta que me salga sea sorpresa, sea enfado, sea desconcierto, y tenemos que aprender a entrenar esa capacidad para no sorprendernos de lo que digan nuestros adolescentes, porque al igual que le pasó a mi abuela, o nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que nos pille desprevenidos, ¿no? Pero es importante actuar confirmando y validando lo que está diciendo nuestro hijo, ¿no? Es decir, si yo le niego y le digo: no, no puedes hablar de este tema, lo que le genero es inseguridad al adolescente, porque un adolescente tiene dudas y tiene curiosidad, y tú le estás diciendo que no puede hablar de eso. Entonces, se le va a generar una incertidumbre en la cabeza y lo que va a hacer es no acudir a ti. Si yo paso de él o lo ignoro, va a sentir que le abandono en este tema. Pero si le valido y le confirmo, pues eso le va a dar confianza, ¿no? Bueno, aquí tenemos un resumen de cosas que quizá no debemos hacer, ¿no? Que es eso: ignorar, mostrarse incómodo, ¿no? Dar respuestas muy largas y no ser concisos o concretos, ¿no? Culpabilizar, ¿no? Desviar la pregunta. Todo este tipo de estrategias, ¿no? De inventar o mentir, que al final lo que hacen es que el adolescente no aprenda. Cada momento y cada conversación es una oportunidad para la educación sexual, ¿no? Y por el contrario, ¿qué cosas sí hay que hacer? Pues preguntarles a ellos, que saben, por qué lo preguntan. Oye, ¿por qué me hablas de esto? ¿Dónde lo has escuchado? ¿Qué te parece a ti? Siempre decir la verdad, dar respuestas breves, incluir esos valores de la familia, hablar de afectividad, sentimientos, ¿no? Promover que se busque información, que se trabaje en equipo, crear ese clima de confianza, ¿no? Dejar abierta la puerta a que haya otras conversaciones en un futuro y aprovechar esas oportunidades. Si no sé responder, no pasa nada. Nos relajamos, respiramos y siempre tenemos la opción de posponer la pregunta.
Pues mira, la verdad es que me parece súper interesante lo que me planteas. Y yo ahora mismo no tengo ni idea cómo responderte, pero no te preocupes, lo voy a consultar con un experto que tengo de este tema que sabe un montón. Oye, y si se me olvida respondértelo, recuérdamelo, ¿eh? Y genial, y muchísimas gracias por confiar en mí, por preguntarme esto. Hay que reforzar, hay que validar, hay que mostrar esa actitud positiva hacia lo que está haciendo el adolescente con nosotros, que ha tenido la capacidad de generar una confianza para hablar de sexualidad con nosotros. Es una oportunidad estupenda, ¿no? También tenemos que mirarnos nosotros hacia adentro. Yo como padre, como madre, como persona, ¿cómo entiendo la sexualidad? ¿Qué dudas tengo? ¿Hay cosas que tengo claras? ¿Hay cosas que no tengo claras? Voy a hacerme yo una lista para mí mismo, para pensar sobre qué me tengo que informar, sobre qué tengo que leer, qué tengo que preguntar, para anticiparme así a la respuesta del adolescente, ¿no? Sobre todo tengo que hacer pensar al adolescente, ¿no? Perdonad que se ha movido la diapositiva, pero fomentar preguntas, ¿no? No imponer tanto nuestro criterio. ¿Y para ti qué es la pornografía? ¿Qué te da? ¿Qué te motiva a verlo? Si en vez de ver la pornografía hubieras hecho otra cosa, hubieras ganado más tiempo, ¿crees que te ayuda a aprender? ¿Crees que te da una visión buena sobre hombres y mujeres? ¿Cómo crees que viven las personas que hay en la industria? Y si un familiar tuyo estuviera en la industria, eso para ti, ¿qué te parecería? ¿Bueno o malo? ¿No? Y así le hacemos pensar y ellos y ellas desarrollan su propio argumento, ¿no? Siempre con autonomía y libertad, por favor, no hagáis lo de la foto, ¿no? Esa madre ahí poniéndole el casco y enrollándola en todo tipo de papel. Hay que protegerlos, pero hay que dejar que sean autónomos y libres. No somos fotocopias de hijos y a veces nos entra mucho miedo, pero tenemos que fomentar esa capacidad también de exploración, de que el adolescente se equivoque porque se equivocará y de que tome decisiones autónomas. Para ir finalizando, simplemente unos tips finales, ¿no? Sobre la educación sexual y sobre herramientas que puedo llevar a cabo, ¿no? Que es tener libros en casa que él pueda leer, ver y coger. Hay muchos libros y yo tengo un listado enorme de libros que os puedo facilitar sobre sexualidad, diferentes temas para adolescentes, para niños, sobre pornografía, sobre diversos temas con este cómic que vamos a sacar dentro de poco, ¿no? Para que se pueda normalizar la sexualidad dentro de un marco bueno, sano, acorde a los valores familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Ver películas juntos, comentar las relaciones que hay, los personajes, la manera que tienen de entablar una relación de pareja, qué ocurre, cómo muestran sus sentimientos, utilizarlo, ¿no? Utilizar el material, no taparle los ojos, no negárselos, no cambiar de canal, sino a veces podemos aprovechar eso para preguntarle, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿No? No siempre ocultar, ¿no? Que eso creo que es al final muy negativo. No solo hay que construir desde la sexualidad o de temas sexuales, sino que hay que pasar tiempo, hay que pasar cantidad de tiempo y tiempo de calidad con ellos para que ellos y ellas confíen en nosotros y así luego puedan confiar en nosotros para el tema de la sexualidad, de la pornografía, etcétera, ¿no? Un truco muy bueno es utilizar canciones, ¿no? Canciones suyas, descargar la canción nueva de Bad Bunny. Hay que conocer a sus ídolos, hay que conocer a sus cantantes de referencia para poder entablar conversaciones con ellos, ¿no? Lo mismo puedo hacer con el periódico, lo mismo puedo hacer también con las redes sociales. Hay que entrar en redes sociales con ellos, preguntarles qué opinan, cuáles son sus referentes dentro de las redes sociales y conversar con ellos, ¿no? Puedo aprovechar también cuando estemos en playas, en piscinas, que a lo mejor hay menos ropa, ¿no? Y preguntarles, o, oye, baby, ¿por qué miras? Y he notado que tienes cierta curiosidad, ¿no? Y mira, tu hermano es diferente que tu hermana, ¿no? También en el propio baño, en el médico, ¿no? Para hablar de la higiene, de la intimidad, para prevenir el abuso también cuando son muy pequeños. Se le puede hablar de todos estos temas. Hablar de la televisión y de las formas de vestir, ¿no? De lo que se transmite, de los modos, de las modas, ¿no? Y finalmente, ¿no? Siempre me gusta decir esto, ¿no? Usar los teléfonos como queremos que ellos los usen, ¿no? Dar ejemplo. Creo que hay que modelar y creo que hay que hacer todo lo contrario a lo que hace este padre, ¿no? Que ya veis ahí ese pobre niño ahí tirado, ¿no? Utilizando el teléfono móvil. Algunas cosas importantes también para finalizar, ¿no? Hay una fundación que se llama Fundación ANAR, que habla de la protección del adolescente, su página web está muy bien y, bueno, tiene una herramienta que está muy bien, que es un contrato para firmar con el adolescente sobre las normas del móvil, de tecnología, y es importante marcar unas normas de tecnología y de uso y de tiempo y de modo dentro de casa, porque esto ayuda a prevenir también el consumo de pornografía. Cuando son muy pequeños podemos utilizar filtros de Internet que protejan. Hay muchísimos filtros, como los que veis aquí, para proteger de un contenido seguro en Internet, ¿no? Un ejercicio con el que yo trabajo mucho con los adolescentes es poniéndole una columna en la que hay argumentos sobre lo que es una sexualidad sana y argumentos sobre la sexualidad que nos transmite la pornografía. Podemos utilizarlo para compararlo, ¿no? Por ejemplo, sacar la tarjeta verde cuando creo que la sexualidad
eso será alguien, o sacar la tarjeta roja cuando creo que es mentira. Se puede hacer a través del juego, hay que ser creativo, hay que reinventarse dentro de la sexualidad y aprender con ellos, ¿no? También, si os fijáis, antes cuando poníamos en Google, ¿no?, la palabra culito, salía una barbaridad de cosas tremendas. Hay un buscador que se puede tener de referencia en casa si tengo adolescentes, que es el Kiddle, que es una versión para niños de Google, ¿no? Y si pongo la palabra culito, pues simplemente, como veis, no aparece ningún resultado, ¿no? Por tanto, los protege muy bien a estos adolescentes, ¿no? Es importante tener un tiempo reservado para cada adolescente, cada persona, cada hijo, cada hija es diferente, ¿no? Entonces es importante que cada uno sienta que tiene un espacio también privado para poder hablar de estos temas, ¿no? En definitiva, hay que saber que esto es una carrera de fondo. Yo recuerdo que en mi familia a un hermano mío le costó mucho que se aprendiera a lavarse los dientes, ¿no? Pero cuando llegó a los 18 años y se fue a su primer colegio mayor de la universidad, pues él lo hacía de forma autónoma, ¿no? Es un ejemplo un poco tonto, pero que los mensajes que yo voy transmitiendo y lo que yo voy modelando como padre, como madre, dentro de la propia relación, se van quedando y van calando. Y el adolescente, aunque a veces está en un proceso de rebeldía, va incorporando estos modelos, va incorporando estos mensajes y va aprendiendo y luego pondrá en práctica todo esto, que al principio puede parecer que está siendo inútil o que es un esfuerzo, que no es lo suficiente, ¿no? Claro, recordar que no hay pastillas para la felicidad y tampoco hay pastillas para la educación sexual perfecta. Cada familia, cada persona, cada hijo tendrá un modo único de vivirla. Hay manuales, hay guiones, hay libros, hay información, pero tendremos que adaptarnos también a cada persona, sabiendo que se puede cometer un error y que no pasa nada, que nuestros hijos cometerán errores, pero que lo importante es transmitirles que tienen que aprender de ellos y que piensen sobre ellos y que reflexionen y desarrollen ese pensamiento crítico respecto a la sexualidad. Simplemente a modo de resumen, lo que nos piden los adolescentes es que les escuchemos, que les demos formación y libertad, que les facilitemos historias que le hagan pensar, que nos compliquemos la vida, que viváis como padres lo que queréis enseñarle a vuestros hijos, que seáis diligentes para ayudarles, que observéis y estéis alerta de lo que le pueda ocurrir, intentéis eh, atenderles, ¿no? Evitando espiarles, ¿no? Pero sí cuidándoles y protegiéndoles, ¿no? Y que le valides ese interés, ¿no?, por saber más cosas, por conocer, por curiosear sobre la sexualidad. Al final, aunque sea yo hoy el que esté hablando en esta plática, ¿no?, los protagonistas sois vosotros, sois los padres, las madres que estáis educando a vuestros hijos y creo que es una tarea bonita, creo que es una tarea muy necesaria, que puede hacer mucho bien y que todos tenemos nuestra responsabilidad. Hay responsabilidad familiar, social, educacional, clínica, política, ¿no?, con respecto a este tema, ¿no? Cada uno tiene que mirar hacia adentro y decir cuál es su campo de actuación y qué puedo aportar yo para vivir una sexualidad sana. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio con vosotros. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. ¿Cómo daña la pornografía nuestra libertad? Muy interesante, porque la pornografía, la libertad, a contrario de lo que se cree en la sociedad hoy día, ¿no?, que es ese todo vale, ¿no?, todo está bien, la pornografía nos transmite una visión en la que no... al final yo creo que la libertad tiene que ver con el conocimiento real, para acercarnos a cuál es la verdad, ¿no?, sobre la sexualidad y con una responsabilidad también sobre lo que hago. La pornografía no aporta un conocimiento de calidad, no aporta una responsabilidad al ser humano, no le da un rol activo dentro de la sexualidad para ser libre y decidir, sino que le impone un modelo y le está restringiendo y encarcelando, que es todo lo contrario a una libertad, ¿no? Si me doy cuenta que mi hijo está viendo pornografía, ¿cómo puedo ayudarlo, no? Bueno, yo creo que, como hemos visto en ese ejemplo de la viñeta, creo que simplemente pues tengo que encontrar el momento adecuado, ver quién es mi hijo e intentar entablar una conversación con él, ¿no? Preguntarle por qué lo ve, qué le ha llevado a verlo, al qué le parece, si tiene un problema, siempre transmitiendo confianza, no juzgándolo, no castigándole por ello, normalizándole la situación, diciéndole que es normal que sea adolescente y tenga curiosidad sexual, que hoy día la pornografía está muy disponible y que lo normal es que la gente de su entorno lo vea. Y ahí aprovecho para transmitirle mis valores, mi idea sobre la pornografía, los argumentos que puedo tener en contra de sobre cómo les daña y le ofrezco esos modelos más interesantes para vivir la sexualidad.
Pues lo que se ha visto es que una educación sexual muy restrictiva lo que hace es generar todo lo contrario. A veces creemos que por prohibir, por restringir o por actuar de forma muy punitiva o autoritaria, conseguimos que mi hijo no haga cosas o no vea cosas. Sin embargo, lo que se ha visto en los estudios es todo lo contrario, que esa persona tenga miedo a hablar conmigo sobre sexualidad y que al final siga teniendo esos comportamientos, no sepa pedir ayuda porque no sepa a quién pedirlos y que piense que el sexo es algo malo, se lleve una idea errónea y acabe aprendiendo de lo primero que tiene a mano, que es la pornografía. Bueno, puedes profundizar a través de diferentes libros, a través de diferentes podcasts. Yo tengo un propio podcast que se llama Sexualidad en tiempos modernos. Tenemos un blog en la consulta que se llama sexualidad-salud.com, nuestra página de dareunavuelta.org que habla sobre la pornografía y también a través de muchas lecturas. También hay cursos para padres de educación afectivo-sexual. Yo creo que lo más importante es formarte tú para buscando un contenido de calidad que te dé una visión amplia sobre la sexualidad dentro de lo que es también la afectividad, ¿no? Y todas esas dimensiones de la sexualidad para poder implementar esa visión sobre la educación sexual que tú tienes. Ya, como os he dicho, a través de mi email me podréis pedir todo el material y yo os puedo facilitar mucho material para profundizar más en este tema de la educación sexual. Gracias. Una última. Bueno, ahora sí que están saliendo nuevos estudios sobre también el contenido pornográfico que aparece en los videojuegos y se está viendo que la manera en la que están representando a las personas, a los hombres y a las mujeres, condiciona en la visión y altera y distorsiona también la visión que los adolescentes pueden tener sobre hombres y mujeres a través de esos contenidos pornográficos que se están fusionando con los videojuegos también, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente agradecemos a los padres de familia que nos acompañaron el día de hoy. Esperemos que les haya gustado la sesión y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Y asimismo, pues Alejandro, muchas gracias por aceptar ayudarnos, por estar aquí con nosotros. Un placer, Y encantado. te lo agradecemos bastante. Hasta luego, Pablo. Gracias. Hasta luego. Adiós a todos.